armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El Océano Índico es una región de gran importancia estratégica por los recursos que alberga, las rutas comerciales que por él pasan y porque contiene algunos de los choke points más importantes del mundo. Concretamente para China e India, esta es una región de importancia vital para sus intereses, lo que ha llevado a que desarrollen estrategias para establecer su presencia en este área geográfica. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a hablar de actualidad y vamos a conocer un poco sobre la geoestrategia de dos gigantes, los dos países más poblados del mundo, y cómo puede ser su relación de vecindad a corto plazo. ¿Serán buenos vecinos o esos vecinos que se tiran piedras en las puertas del rellano de la comunidad, como ya vimos hace poco? Iremos intentando explicarlo con la ayuda de Lucas, que entrará dentro de poco. Y mientras tanto, yo iré dando alguna pincelada y también contestando a preguntas de vosotros, los que estáis en el público, ahora en el directo, que somos poca gente, porque cuando hicimos las fechas de este programa no nos dimos cuenta que había partido de la selección hoy. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros intentaremos dar una contraprogramación al fútbol. Muchas gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que disfrutéis y conozcáis un poco sobre los dos gigantes, la India y China, que tienen una pequeña frontera en el norte por el Himalaya, en la antigua Tíbet, y veremos el porqué de este problema fronterizo que llevó a que se tirasen pedradas en los valles y en las cumbres del Himalaya, en montes de más de 5.000 metros. Pero bueno, eso ya será cuando llegue Lucas. Como siempre, os digo que si os gusta este programa nos podéis ayudar dando a me gusta y dejando un comentario. Y también invitándose a un café en Patreon, PayPal, Bizum, YouTube o iVoox. Os lo pongo fácil. Pero ya no os molesto más con la publicidad de Bellum Artis. Y ahora podemos intentar, entre todos los que estáis en el directo, si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme a mí sobre la India, la podemos hacer ahora y yo intentaré resolver. Y después, al final del programa, haremos más. Y si no, empiezo yo a explicar algunas cosas. Espera que está aquí Lucas. Pues si no hay ninguna pregunta, empiezo yo un poco a explicar el tema así, unos datos que tengo macroeconómicos muy interesantes para comprender el kit de la cuestión de este programa, ¿no? Tenemos dos países, India y China, con poblaciones que se cuentan por miles. Es decir, ahora hay una discusión o incluso un poco una guerra de cifras de cuál es el país de los dos con más población. Uno anda por 1.300 millones, que sería China, y otro anda por 1.100 más o menos. El tema es que los datos de demografía no están muy claros. Lo que sí que está claro es que China, en su PIB, es mucho mayor la riqueza, digamos, del país. Eso puede ser la causa de un posterior crecimiento de la India. Quiero explicar esto un poco porque en programas anteriores que hablamos de China, cuando contamos el porqué del crecimiento de China era porque se convirtió en la manufacturera, ¿no?, del mundo. Eso llevó a que gran parte de las empresas de manufactura se fuesen a China por los precios baratos de mano de obra, y ahora con la subida del precio, es decir, digamos, de la vida de los chinos, los productos tienden a ser más caros, salvo que se haga con una mejor automatización, ¿no? Y eso es un dato interesante porque ya ahora con lo del COVID, con los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y China, gran número de empresas estadounidenses están
emigrando su producción a China, de China a la India. Y eso también es un dato que hay que tener en cuenta en los posibles encontronazos geopolíticos y geoestratégicos entre las dos naciones. Es muy interesante este dato. La PIB per cápita en el 2021, la India es de 1.900 euros anuales, mientras que China ya tiene una per cápita de 10.000. No es como los países europeos que rondan 25.000 a 30 y algo mil, pero estamos hablando de una renta per cápita que en el caso de la India es casi 8 veces menor, no, 5 veces menor, perdonad, a su vecino chino. Esto lo digo por los problemas económicos que se pueda ocasionar. Hay una cifra que os voy a mostrar muy interesante, una demografía, que esto es un dato que sí que hay que tener en cuenta en posibles encontronazos o posibles conflictos a futuro entre las dos naciones. Es la media de edad. La media de edad, por ejemplo, en la India es de unos 30 años, mientras que en China supera los 40. Pero lo que es muy importante es esta pirámide poblacional, fruto de la política del hijo único en China. Podemos ver que el crecimiento de los que ahora tienen 60 años, 70, es mayor que la de los menores de 30 años por la política del hijo único. En la India, aunque sí que es verdad que hay políticas de control de la natalidad, no son tan potentes como en China y existe una gran población juvenil. Claro, eso es lo normal, es decir, China tiene una pirámide considerada normal, es decir, en forma de pirámide. Pero claro, cuando hablamos de un país de 1.300 millones de habitantes, eso supone un crecimiento vegetativo que a lo mejor dentro de 100 años nos encontramos con 1.600 millones. Cosa que China iría hacia abajo. Esto es un dato importante a la hora de entender los conflictos futuros entre estas dos naciones. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Influencia real en la India desde el Reino Unido en 2022. No, yo creo que desde hace tiempo, por lo menos en el siglo XX, la India, al estar en la política de los países no alineados, siempre tuvo una política propia. De hecho, en unas épocas tiraba hacia los países del bloque soviético en compra de armas y en otras tiende hacia el bloque estadounidense. Depende, yo creo que ahí tendrá influencia a título personal o a título empresarial, pero no a título, digamos, de interés geopolítico. Sino todo lo contrario casi. Por suerte está el Himalaya en medio. Si llega a estar en medio Polonia, hay guerra mundial seguro. A ver, es cierto que el Himalaya está en medio, pero es la causa de los problemas. No sé si hacerlo ahora. Bueno, voy a mostraros una pequeña visión de un conflicto que hubo en el año 1962. Este conflicto, que se llama la Guerra Sino-India del año 62, es una guerra por la disputa fronteriza en la zona del Himalaya. Lo mismo que estuvimos viendo hace 2 años, que se pegaban pedradas en los valles y en las montañas del Himalaya, ya hubo una guerra en la que unos 80.000 chinos atacaron a los puestos fronterizos indios y en los combates murieron como 1.000 soldados indios y también un gran número de chinos. Y era una frontera, una lucha solo por la frontera. Os voy a poner un mapa para que veamos un poco el lío que hay fronterizo, porque no están, digamos, confirmadas las fronteras. Existen varias líneas de demarcación, una que sería la que tenía la India británica con el Tíbet, que sería la línea que aquí llaman Foreign Office Line, 1873. Y después va habiendo adaptaciones a esta línea, que es la que tiene la India con el Tíbet. ¿Qué pasa? Que el Tíbet, sabemos todos que es anexionada por China en los años 60 y la India protege al Dalai Lama y en el fondo se produce una especie de tensión fronteriza entre la India y la frontera que reconoce la India con el Tíbet y la que China dice que era la original del Tíbet previa
a la llegada de los británicos. Es decir, hay un problema ahí en la delimitación. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de delimitación en cumbres y valles. Y os voy a poner una imagen, por ejemplo, de cómo se intenta controlar una de esas zonas. A ver si encuentro la foto porque es muy llamativa. Los combates son, o los disturbios o conflictos son por estos valles, es decir, valles que son poco más que el río y un meandro que en época de deshielo pues inunda todo, pero es lo único que hay transitable en esa zona. Aquí tenemos uno de los campamentos chinos en la zona en conflicto. Espera, que os pongo ahora, a ver si encuentro la imagen. Por ejemplo, esta es una de las bases que instaló China para controlar el valle en disputa. Es un valle que no estaba poblado y lo que hizo la India ya en los años 60 es poner bases, puestos de militares en las cumbres. Hablamos de cumbres de 5.000 metros inhóspitas. Por ejemplo, una de las más famosas está a un día de marcha del lugar que le da nombre, es decir, una pequeña aldea que le da nombre, y hubo un combate por una pequeña posición que está a más de 1 kilómetro del lugar que le da nombre. No, 1 kilómetro no, de un día de marcha. Y el problema fronterizo que tienen es por valles como este. De hecho, la India recientemente, para marcar ese territorio, acaba de construir el aeropuerto o aeródromo más alto o que está a mayor elevación del mundo. Está a unos 5.000 metros de altura. Es el aeropuerto de Pak-Yong en las montañas Rajiv Srivastava, en la región. Y es el aeródromo a más altura del mundo. Y básicamente, aunque ahora tiene un uso civil, también hay que pensarlo en ese uso militar en caso de una guerra con China. Muchos veríamos este problema que hubo hace unos años, que se pegaban con pedradas, con palos en la frontera. Eso es para evitar que el conflicto escale, ¿no? Es decir, si los soldados llevan armas, pueden acabar pegándose tiros. Entonces, ¿qué hacen? Limitan la posible elevación de la violencia usando armas digamos, no contundentes, no armas de filo. Aunque hay una imagen aquí que es muy preocupante, ¿no? Que es soldados chinos armados con un arma tradicional campesina china, que es como una hoz en una vara. Es decir, no usan armas de fuego, pero sí que tenían una especie de lanzas o alabarda para la lucha, digamos, cuerpo a cuerpo. No, no, no nos pegamos tiros, pero nos cortamos brazos. Aquí tenemos un poco cómo es la frontera. Es una pista forestal y esa es la frontera que es la disputa, ¿vale? Voy a entrar en el Google para que veamos un poco esta zona. Voy a ver si está Lucas ya. Esta zona Himal Pradesh que está en frontera justo con la Cachemira pakistaní. Es que aquí me pierdo un poco. Aquí está. Vale. Espera.
Vamos a la región de Pradesh. A ver si me va ahora el Google. Ahora. No, espera. Aquí está. Himachal Pradesh, esta zona de aquí. Y un poco a ver si podemos ver lo que estamos refiriéndonos como zona de combate, ¿no? Por ejemplo, es esta zona de disputa. La zona ya es China. Aquí tenemos un hospital militar. Esto es la India todavía. Vamos a ver un poco más. A ver si podemos aquí ver un poco el paisaje para que nos hagamos una idea. Esto sería el pie de monte. Y vamos a ir un poco más. Esta es la zona fronteriza más o menos. Aquí tenemos un poco la frontera. Para que veáis la zona fronteriza. Esto es por lo que en teoría hubo disturbios y lo interesante de esto, aparte de los encontronazos, es porque esto es el entrante pakistaní, el entrante indio y la zona china. Y para los indios es una vía de comunicación importante para sus vecinos pakistaníes. Es decir, si Pakistán tiene una buena relación con China, salen ellos perdiendo. Y por lo tanto no quieren tampoco favorecer mucho las rutas chinas con Pakistán. Y eso se vincula en dos partes. A lo que tenemos aquí en el norte y el problema que veremos en el mar también. Hola, hola Lucas, ¿qué tal? Lucas, ¿estás ahí? No, no te oigo. Hola. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Se escucha bien, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Estuve explicando un poco a la gente el PIB de cada país, un poco la población y Sí. el problema fronterizo en el norte, pero solamente un poco geográficamente, para que lo viese la gente. Les comenté el conflicto de 1962 por la frontera del Himalaya, un poco así, ¿no? Pero si quieres tú explicar algo más del tema ese. No, yo me quiero centrar más. En primer lugar, quiero pedir disculpas a la audiencia, pero bueno, ya sabes que Sí, sí, estoy sí, fuera de tranquilo, sí, sí. viaje y aquí los atascos son brutales y ha sido una pesadilla llegar hasta aquí, hasta el hotel. Y después para conectarme en hotel ha sido un poco desastre, pero bueno, ya estamos aquí. Aunque sea poco tiempo, intentaremos aclarar cositas. Sí, sí, hoy Yo tenemos mal día porque hay partido a las 8, pero bueno, y claro, intentaremos. yo me quiero centrar más en la actualidad, ¿vale? Ya que tú te has dedicado a la parte histórica para sentar las bases del por qué esa rivalidad que es latente, porque no deja de estar en cierto modo latente entre China e India, y dónde está, digamos, el centro de gravedad de lo que está pasando entre ambos países. Ujú. Porque por contra de lo que pudiera parecer o nos pudiéramos imaginar, eh, todo se circunscribe o se centra en el mar. Sí, eso iba a decirlo yo, que el tema está Aquí abajo. la clave de la cuestión está en el mar. También hay que pensar una cosa, y que cuando me estaba preparando el programa y tomando unas notas y demás, hay un cuidado con esto.
el tema de la mentalidad. Muchas veces cuando afrontamos asuntos como este, ¿no? Que nos quedan muy lejos y de lugares apartados o que no estamos muy acostumbrados, o cometemos el error de afrontarlos con nuestra mentalidad occidental, Ujú. ¿vale? Y con nuestra concepción occidental de la sociedad, que eso muchas veces nos puede llevar a razonamientos o a juicios erróneos, porque evidentemente nuestra concepción del mundo y de la sociedad, y de las relaciones sociales e incluso de la política, de todo, es muy diferente al que tienen de por sí en China, en India, es decir, en Asia en este caso, ¿no? Entonces es un error tanto intentar trasladar o entender todas las cosas o explicar todo en base a nuestro razonamiento, como pretender, como muchas veces he comentado, exportar nuestra forma de ver las cosas o nuestra forma de pensar a ellos, porque evidentemente su evolución histórica social ha sido totalmente diferente Ujú. a la nuestra, tiene sus peculiaridades y del mismo modo que hacernos cambiar a nosotros es muy complicado, pues hacernos cambiar a ellos también es muy complicado, ¿no? Y Sí, eso sí. creo que es un tema importante a la hora de ver esto. Y hay que tener en cuenta una cosa también, que estamos hablando de China e India, que son probablemente las dos civilizaciones más antiguas del mundo, Esa parte, sí, sí. Sí, sí. ¿vale? O sea, con lo cual, que mientras que aquí, en Europa, porque hemos tenido bueno, también les pasa en cierto modo, ¿no? Pero nuestra historia y nuestro desarrollo ha sido en gran parte de espaldas a ellos. Ha sido un desarrollo de nuestra sociedad paralelo, pero de espaldas a Asia, básicamente, y ellos Ujú. de espaldas a nosotros. Entonces, nuestra sociedad ha ido evolucionando, nuestra civilización, pero la suya también es muy importante, no, son de las más importantes, de las más antiguas y de las más ricas que hay, ambas, la India y la China. Y por eso, en este caso que queremos hablar de China e India, la colisión que se produce es entre dos verdaderos gigantes, porque además no es un continente lleno de países, cada uno con su pequeña peculiaridad, no, no, aquí hablamos de dos países de un tamaño inmenso, con una población inmensa y que están, digamos, no a punto de colisionar, pero que empiezan a tener sus pequeños roces. Es como las placas tectónicas, cuando hay un terremoto, ¿no? Es porque dos placas tectónicas se rozan, y provocan ese efecto. Pues esto, en cierto modo, lo mismo, podríamos decir. Ujú. Pues tenemos dos vecinos, porque tienen un trocito de frontera, ¿no? De ese inmenso eh, continente que es Asia, ¿no? Ellos son dos países que pueden ser perfectamente casi dos continentes europeos y tienen una pequeña frontera de unos menos de 100 kilómetros de Sí, ancho, pero el problema, como tú muy bien dices, geopolítico, no va a ser ahí, aunque quién sabe si puede ser un casus belli algún día de un conflicto, sino el control del collar de perlas, que es como se llama un poco a todo ese efectivamente. sistema que iremos viendo a continuación. Yo creo que, No, sí. no, te iba a decir que puede ser un caso bélico, has comentado, de hecho estuvo a punto de serlo, pero fíjate hasta qué punto ambos países no están por la labor de enfrentarse, que hace un par de años o tres hubo varios enfrentamientos de tropas indias con tropas chinas en la frontera, no sé si lo recordarás, Ujú. y literalmente fueron enfrentamientos a palos. Sí, sí, lo estuvimos Además, comentando Se, aquí a Piedrades. se veía además en las imágenes, que era muy curioso, los soldados con los fusiles a la espalda y peleándose a puñetazos y con palos. Ujú. ¿Por qué? Para evitar una escalada. Fíjate hasta qué punto llega el poco interés que tienen ambos en liarse, por así decirlo, a guantazos de verdad. Sí, sí. Pues este territorio que es el problemático no es el centro de atención geopolítica ni geoeconómica, porque al No, final, bueno, salvo que hubiese ahí unas reservas, que hay alguna materia rara y tal, que las hay, pero no es en sí el problema, porque en toda esa zona, también en la zona china la hay y no se van a pegar por tener un poco más, ¿no? Al final, el tema es el control de las rutas comerciales, que es el futuro de cualquier mundo industrial, ¿no? Si China es la fábrica del mundo, necesita sacar sus mercancías de allí y meter sus materias primas, y si la India se convierte en la fábrica del mundo, también, ¿no? claro, aquí dos cosas. Primero, un dato que lo leí otro día y es muy interesante, es que la India ya ha superado a China en crecimiento demográfico. Sí, eso puede ser la primera población y es muy importante eso. Ujú. Pero el crecimiento demográfico que está recibiendo, que está teniendo la India ya es superior al de China, lo cual ese dato es muy importante. En segundo lugar, eh, China es la fábrica del mundo, pero China depende prácticamente al 100%
de las líneas marítimas, es decir, de las rutas marítimas, para poder sacar sus mercancías. China sus mercancías por tierra prácticamente no puede sacarlas. Sí, claro, está desarrollando esa ruta de la seda, que en Claro. parte pasaría por Pakistán para evitar pasar en barco cerca de la India, pero... Sí, pero al final muere en el mar y tiene que salir por el mar, por narices. De Sí. hecho, hay que fijarse en lo que sucede o el impacto que tiene en el mundo siempre que hay algún tipo de atasco por algún motivo, por falta de contenedores o por el tema del COVID. Cuando ha habido algún tipo de atasco en puertos como el de Shanghái, el impacto que tiene en el mundo, en el tráfico mundial. Entonces, China, como hemos dicho, depende principalmente del tráfico marítimo. Con lo cual, ¿cuál es el interés de China? ¿Y por qué está desarrollando esta cadena de perlas? Bueno, el objetivo de la cadena de perlas, que no es más que ir estableciendo una serie de bases y de puntos de apoyo en zonas estratégicas que den seguridad a las líneas marítimas y que protejan esa nueva ruta de la seda que están desarrollando. Esa nueva ruta de la seda no deja de ser, en gran parte, una enorme línea marítima para ser capaz de llevar las mercancías hasta África y Europa. Aquí Entonces, tengo un poco una imagen aquí interesante que saqué de la wiki, el que lo quiera buscar, que ponga collar de perlas y sale un poco los territorios por los que pasa ese collar de perlas marino. Y es interesante porque China está haciendo una serie de bases que podemos ver a lo mejor en el Google. Por ejemplo, tiene Sanya, que es una isla Hainan en China, que es digamos la isla esta que está al sur de China, cerca de Vietnam. Después tendría la isla de Budi, las islas Spratly, que son las famosas islas que están aumentando. sí. Sanokville, el Kampong Song y Ring en Camboya, que son bases que ya tienen territorio camboyano arrendadas. Después tiene el istmo de Kra en Tailandia, que tiene un proyecto de corredor estratégico, es donde va a hacer supuestamente ese canal para no pasar por Malasia, por Malaca. El estrecho de Malaca, efectivamente. Después tendría en las islas Coco, que es de Myanmar, de Birmania, antigua Birmania, también tiene un territorio ahí, una pequeña isla que está de facto en manos chinas, y ya nos pasaríamos a Sri Lanka, donde tiene un puerto que acaba de arrendar por 100 años, el puerto de Hansbontota del Lo tengo Taraos. apuntado. También, lo tengo aquí. ¿Lo tienes tú, no? Vale, perfecto. Después tiene Jambonota. Jambonota o Jambantonta, sí. Sí, algo así. Depende Es cómo complicado. se escriba, sí. Marao, que lo tiene también en las Maldivas, que tiene por ahí algún pacto de exploración marina para buscar cosas, y también tiene posible alquiler de una base militar para futuro. Y después nos vamos a Pakistán, que tiene la base de Gwadar y Pasni. Y en Irak tiene Al-Adaba, un pozo petrolífero que debe ser que tiene arrendado o algo. En Lamu, en Kenia, un puerto estratégico, y el puerto de Sudán. Y después también, si no recuerdo mal, en Djibouti también tenía algo, ¿no? Un alquiler o algo, me parece. Sí, en Djibouti, y lo tengo por aquí porque es complicado saberse todo el tema este, eso de memoria. En Djibouti es donde además China estableció su primera base militar fuera de China. ¿No? Ahí lo que tienes una base militar. Pues este Que es... es lo que era entrada al Mar Rojo y ya para llegar al canal de Suez. Hay unos datos que no sé si ibas a decir tú, pero yo también los estuve mirando, y si no me lo verificas. El 60% de las mercancías chinas que pasan por este océano Índico en dirección hacia Europa, canal de Suez, pasan por ahí el 60%, pero lo más grave para China es que el 80% de su petróleo que compra pasa todo por este océano Índico, y al final pasa por lo que se llama en inglés los choke points, puntos Choke de... points, sí. Se pueden llamar puntos clave, puntos de fricción, es decir, puntos de paso obligado. O sea, puntos que son clave y que si los bloqueas, pues bloqueas el paso, ¿no? Lo que has comentado de mercancías, yo el dato de China no tenía exactamente lo que afecta a China, pero sí hay que tener en cuenta que a nivel mundial, por ejemplo, el Índico es el epicentro del movimiento de petróleo mundial, porque 2/3 del petróleo mundial pasan por ahí. 2/3 del petróleo y del gas. Y después, también 2/3 del petróleo, del tráfico marítimo global pasa por esa zona. O sea, para que nos fijemos lo importante que es o constituye la tercera pesquería del mundo,
hay que tener en cuenta lo importante que es para China el tema de la pesca, es fundamental. De hecho, bueno, se conocen las famosas flotas piratas chinas que tienen trabajando en muchos mares del mundo y sobre todo en Sudamérica y en Argentina tienen muchos problemas. Y después también que el 40% de la producción petrolífera offshore del mundo se produce también en esa zona. El 40%. Claro, y las Maldivas, que es una zona así de aguas poco profundas, claro, si hay petróleo ahí o hay gas, está muy fácil de extraer, claro. Con lo cual, ya nos damos cuenta de lo importante que es esa zona y la importancia estratégica que tiene. Y además, como has comentado, ahí podemos hablar de 4 choke points, de lo que tú has comentado, que uno es Bab el Mandeb, que es donde, digamos, donde está la conexión entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo, ¿vale? Otro es, como tú también has dicho, el Estrecho de Malaca. Otro es el Estrecho de Hormuz. Y el cuarto es el canal de Mozambique. Que es lo que pasa entre África y Madagascar. Esos son los 4 choke points principales que estábamos hablando. Claro, cualquier potencia que controle esos choke points niega a los demás el acceso. Efectivamente. Además, claro, ¿qué ocurre aquí? ¿O de dónde viene la fricción, digamos, con la India? Porque hay una cosa interesante. Aquí quien ve como una amenaza al otro es la India, es quien ve a China como una amenaza. ¿De acuerdo? China no tiene la percepción de India como una amenaza. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos, si tienes algún mapa con los asentamientos de la cadena del collar de perlas, se da uno cuenta rápidamente que parece que están cercando a la India. Sí, sí. Que están rodeando a la India. Ese no es su interés, o sea, ese no es su principal, digamos, objetivo, pero es lo que está pasando, que están, digamos, rodeando a la India y la India teme que en un momento dado, por el motivo que sea, hay una fricción con China y va a estar rodeada de bases chinas, que además se apoya en parte en Pakistán, su gran enemigo. Sí, sí, porque digamos en Pakistán está esa famosa base de Gwadar, que la voy a poner porque parece buscada, hecha al drede, ¿no? Es una base que está en una zona, aquí se la encuentra, aquí está. Voy a ponerlo en Google para que la veáis, porque es como una especie de, bueno, no sé cómo explicarlo, península, pero una península así en forma de T, invertida. Sí, eso es el puerto de Gwadar, en Pakistán, te refieres, me parece, ¿no? Sí, 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 justo ese, sí, sí, sí. Ese es el puerto de Gwadar que lo compró China hace muchos años y está gestionado por China. Esa es la salida natural de las mercancías de China, pasando por Pakistán hasta ese puerto y de ahí sacarlas ya hacia. De esa forma están evitando, pues para empezar, el estrecho de Malaca, por ejemplo, lo están evitando. Claro, digamos, el ramal de la ruta de la seda terrestre iría todo esto China, pasaría a China, a lo mejor y directamente entraría en Pakistán por la zona de Cachemira y ya iría todo por carretera o por ferrocarril hasta aquí. Y de aquí ya embarcaría Claro. y ya no dependería de pasar por cerca de aguas territoriales indias o pasar por estrechos controlados, por ejemplo, como el estrecho de Sri Lanka o el estrecho de Malasia y De Malaca y hacer ahí no peaje, pero bueno, depender siempre de que te permita Singapur o Malasia pasar, ¿no? Lo que ocurre además es como he dicho antes, al tener India esa percepción de amenaza por parte de China y estar viendo esto, las acciones de China que están llevando a la India, pues están llevando a la India a que, digamos, a variar su política, a armarse más, a desarrollar más su industria armamentística, sobre todo su fuerza naval, para ser capaz de contrarrestar esa fuerza china que se está desplegando. ¿Qué ocurre? Que aunque China no visualice, no tenga la percepción de India como una amenaza, al ver que su vecino se arma, pues es como siempre, entramos en una carrera armamentística, muchas veces sin saber por qué, pero en este caso quizás sin motivo o sin motivo real, pero el caso es que China, no solamente por las amenazas que tiene en el mar de China, sino también por este motivo, aumenta más lo que es su fuerza naval o la desarrolla más. ¿Cuáles son los planes de India? India, por ejemplo, tiene un plan para alcanzar en 2027 una flota de 200 barcos. Tiene ya un portaaviones en el Índico y tiene previsto tener otro más. Y China anda por los tres. Pero claro, Claro. China el tema de sus flotas es que por ahora están pensadas un poco para el mar de China y la zona de las islas de Sprinkle. No está pensado
para llevarlo más allá de Malaca, ¿no? Claro, no, pero evidentemente ya tiene puesto un ojo en India, porque Sí, ve sí, que, claro, que su claro. vecino se está desarrollando. ¿Qué ocurre con todo esto? Que como China sí, cuenta con apoyo o como aliado de Pakistán, que es el mayor enemigo de la India, pues ahí tenemos también ya un motivo para que el recelo aumente mucho más por parte de la India, que por cierto, Pakistán no solamente cuenta con el apoyo de China, sino que también cuenta con el apoyo de Turquía. Porque quiero recordar que Pakistán es un comprador de las fragatas fabricadas en Turquía, por ejemplo. Ajá. Entonces, que es un dato también importante, ¿no? Ya vemos aquí que, que en todos los escenarios que hablamos, Francisco, ya nos aparece Turquía. O sea, hablamos de Ucrania, hablamos de otro escenario, de cualquier escenario, de China, de India. Hablemos de lo que hablemos, Turquía siempre aparece por medio. Sí, 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 la No, verdad no que deja sí. de ser curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. No deja de ser interesante. Bueno, Eh, lo da la medida del interés de Turquía, ¿no? Y cómo se está moviendo para intentar ser una potencia regional que tenga algo que decir en su zona e incluso más allá de su zona. ujú. Porque Turquía, por ejemplo, también tiene bases en el Mar Rojo. En Qatar tiene una base militar, tiene Turquía. Estaba buscando, bueno, un poco las imágenes del portaaviones indio y un poco cómo está desarrollando también sus submarinos, que tiene Sí. algunos nucleares también. De hecho, si no leí mal, esta semana creo que hizo una prueba la India de lanzamiento de misiles de crucero, bueno, nucleares, pero sin que fuesen nucleares, desde submarinos. Creo que fue esta semana, me suena. No sé si te suena a ti. Algo leí, pero no, como he estado muy liado con el trabajo, no he estado muy pendiente. Sí, es que me suena haberlo visto en algún Twitter o algo, sí que me suena. Dije, mira, justo lo que íbamos a hablar estos días. Mira, tengo aquí unos datos, que a lo mejor un poco para leerlo así. A estas comparativas, por experiencia de otras guerras, ya vemos que no son 100% válidas, ¿no? Pero No, un hay poco que. la fuerza militar. Espera, tengo que ampliarlo, que ya, espera. Ya la vista ya. El ejército más o menos teórico, que podría ser con todos los reservistas y todos Sí, armados, que ya vemos que eso no funciona. La India sería 1.400.000 y China 2.100.000. Los aviones de combate, 2.000 aviones de combate. La India frente a 3.000, bueno, 2.100 frente a 3.200. Lo único que después de sí. estos serían aviones de combate como tal, cazas, 500 frente a 1.200 de los chinos. Barcos de guerra, 42 barcos de guerra a la India, 138 China. Bombas nucleares, cabezas nucleares, 150 frente a 320. Y aquí los misiles diferencia un poco la distancia, ¿no? La India tiene unos de 5.000 kilómetros de alcance, que son el Agni, y China tiene los DF-41 con 10.000 kilómetros. Ahora vamos a los carros de combate o blindados, que tendrían 4.200 la India y 8.000 blindados, y los chinos 3.500 carros y la cantidad de 33.000 vehículos blindados. Pero aquí. Portaaviones. No, sí, sí, sí. Sí, sí, Ahora yo digo, no, después de esto ya decimos lo que es la realidad. Portaaviones 1 frente a 2, aunque realmente ya tiene 3 China, ¿no? Ya está así. Ya sacó el tercero, ¿no? China, ¿no? Sí. Sí. Ese dato está un poco antiguo. Submarinos 16 frente a 74 y algunos con capacidad nuclear tienen de los dos. Las cifras, como siempre, Lucas, no hay que fiarse de ellas, ¿no? No hay que fijarse de ellas, pero aquí más que la cantidad o que el número, Francisco, yo me fijaría en una cosa que es muy importante. Y es el problema que se le ha presentado a la India, porque India tradicionalmente hasta ahora compraba mucho material ruso Sí, sí. y su ejército descansaba en gran parte en material ruso. Y de hecho ya ha cancelado algunos contratos de material pendiente que tenía porque evidentemente se está demostrando la mala calidad de ese material. Y tiene un problema India también. Tiene que buscar aviones para embarcar en sus portaaviones, Ujú. en su portaavión, con lo cual, y las posibilidades no son muchas, como todos sabemos. Las posibilidades de aviones embarcados son pocas. Sí, tiene los MiG versión naval, no sé si sean MiG o Su, los que tenía el mismo portaaviones El el, Kuznetsov, el Kutuzov, justo, sí, los mismos. sí. Sí. Ujú. Pero ahora ya, si se decide a comprar fuera del mercado ruso, tendrá que ir al mercado francés o al americano, no tiene otro. Sí, sí. Aviones con capacidad naval no hay otros.
y el resto de su flota igual. Aquí China sí le da cierta ventaja en calidad a la India, porque tiene desarrollos propios que a priori, ojo, y como tú bien dices, estas cosas hay que tomarlas con pinzas después de lo que hemos visto, pero a priori la calidad del material chino debe ser mejor que el ruso. De hecho, bueno, lo que es tecnológicamente es cierto que China se ha desarrollado mucho más que Rusia, ¿no? Entonces, es de esperar que su tecnología y sus capacidades militares, al menos en lo que es en calidad, no sean como las rusas, sean bastante superiores. No, a ver, viendo lo que pero estamos viendo en tecnología. Pero eso sitúa a China, perdón, a la India en desventaja. ¿Vale? También por otro lado, India tiene una cosa y es que tiene tropas muy baqueteadas, porque con el tema de Cachemira, las fuerzas indias van rotando por la frontera, pues lo van moviendo, y tiene mucha fuerza con experiencia en combate. Entonces, bueno, eso se compensa y eso siempre es un valor añadido, como también se ha visto en Ucrania. Es decir, la experiencia de combate es un valor añadido muy importante. Entonces, pero aquí además, y fíjate que cuando has comentado tú el tema del desarrollo de la Armada China y pensando en el mar de China y demás, yo ahí sigo siendo un poco escéptico y quizás mi razonamiento o mi pensamiento va un poco contracorriente, ¿no? Como dice un amigo mío, estoy pensando fuera de la caja, out of the box. ¿Por qué? Porque siendo como sabemos, o siendo consciente en China del potencial de la India, y siendo consciente China de que realmente, y como hemos comentado alguna vez, no necesita de una acción militar para hacerse con Taiwán, porque como hemos repetido muchas veces, aunque valga la redundancia, es algo que caerá como fruta madura, que al final Taiwán caerá de su lado sí o sí, será cuestión de 15 años, de 20, pero es algo que acabará sucediendo. Tanto desarrollo de armada china, yo lo veo más enfocado a proteger, por un lado, las líneas de tráfico marítimo que necesita para su comercio, para proteger el collar de perlas y esa ruta de la seda, y también para protegerse de cualquier posible acción de la India, porque ve que la India se va armando y va mejorando y hay que estar preparado, porque al final estamos hablando de dos países, China, que tiene ese interés comercial y ese interés económico tan grande, y la India, que aspira a ser una potencia regional y aspira a ser, digamos, el garante de la seguridad de los países de la zona. Que esa es la aspiración de la India, a ser esa potencia regional y la principal característica de una potencia regional es esa potencia que es capaz de proporcionar seguridad a todos los países de alrededor. Es, por ejemplo, lo que sucede en África, en el norte de África, en Marruecos y Argelia, que al final lo que compiten ambos es por ser la potencia regional. Y eso implica tener unas fuerzas armadas muy desarrolladas y una capacidad económica grande que te permite o que les permite intervenir en los países del alrededor o garantizar su seguridad. Tuve un fallo en el montaje que puse de las comparativas. Me puse la bandera de Irán en vez de la India. Nada, fallos míos. Ese fue fallo mío, perdonad. Una cosa que es interesante, cuando hablamos del miedo que tenía la India a verse rodeado por el collar de perlas, que son bases militares, también hay una cosa que le preocupa a los indios, porque estuve viendo un par de programas de un canal, un geopolítico indio, un chaval joven, es el tema no en sí de las bases militares, sino de todas las políticas de infraestructuras que hace China en todos los países de alrededor. Pakistán, en Afganistán todavía no, pero irá dentro poco, en Bangladesh, en Myanmar. Es decir, está haciendo la política que hace China en África de invertir en infraestructuras y poco a poco hacerse con todos los puertos, el ferrocarril, y al final eso va a hacer que la política de ese país derive o tire hacia el bando chino siempre, ¿no? Claro, es que además aquí hay un tema importante y es que China no solo está comprando o no solamente está construyendo todo tipo de infraestructuras en esos países africanos. Un país africano el que está construyendo mucho, por ejemplo, es Sudán. Cosa que alguien puede pensar algo extraño, pues no, en Sudán. Pero ¿qué está haciendo a la vez China? Haciendo eso a la vez, se está garantizando o está comprando o arrendando enormes cantidades de terreno, pero muchísimas cantidades de terreno, porque China tiene un grave problema y es que solamente el 25% de su suelo, de su territorio, es cultivable. Claro. Entonces necesita cultivar fuera
para llevarse la producción a China para dar de comer a su gente. Sí. Cuando China cultiva, ha comprado extensiones inmensas tanto en África como en Sudamérica. Las cultiva lo que a ellos les conviene, recogen y se lo llevan a China. Sí, el 20% de Ucrania estaba ya precomprado por China. Claro, Digamos, con incluso el territorio ya más o menos arrendado para cosechas para China, sí. claro. Entonces, que ahí China tiene un doble interés. Ujú. Por un lado, evidentemente, si es el país que ayuda a desarrollar a esas naciones más desfavorecidas, evidentemente, cuando estas empiezan a progresar, se convierte en su tutor o en su protector, con lo cual obtiene beneficios y ya tiene, digamos, una situación beneficiosa para asentar una base militar si necesita, en fin. Digamos, es una política a largo plazo y Ujú. con vista a largo plazo. O sea, ellos van sembrando para recoger. Y eso, evidentemente, también escama a India, perdón, que está intentando hacer lo mismo en algunas naciones del sudeste asiático, como por ejemplo Vietnam. China se está acercando mucho a Vietnam, intentando arrebatarle esa pieza a India y tener un punto de apoyo también. Sí, sí. O sea, poco a poco va intentando, pues eso, contrarrestar esta política de China. De hecho, hay una zona que la India está como reclamando suya, es decir, porque a lo mejor en la época del virreinato bueno, de la India, ¿no? Del virrey de la India, pertenecía a los británicos, que es esta zona, la voy a buscar ahora mismo. Voy a poner Google Maps para que lo veáis todos. Yo con estos nombres de esta zona me pierdo un poco, pero la geografía sí que... Esta zona de las islas de Andamán y Nicobar, Indira Bazar, Nicobar Island, que es todo, digamos, la salida del estrecho de Malaca. Cuando se sale de ahí, digamos, hay la vía corta, que sería entrar entre las islas y salir, pero son aguas poco profundas, y entonces muchos barcos tienen que rodear todo el mar de Burma y meterse por el Golfo de Bengala. Y por ahí la India está haciendo bases militares para evitar, en caso de un conflicto con China, el acceso al Océano Índico a las Claro. flotas chinas. Y toda esta zona de por aquí, de Andamar y Nicobar. De hecho, en el programa que estoy viendo del canal este YouTube de la India, que se entiende bien porque es inglés indio, que va más despacio que el inglés británico, y para mi nivel, mejor así, decían que en 24 días ellos podían hundir la economía china, cortándole Pues, toda la vía de intercambio comercial. Pero bueno, eso entiendo también que es que sin que los chinos manden su flota también, ¿no? Pero bueno, digamos, pero tú fíjate el impacto que puede tener algo así, no en China, en el mundo, en sí, sí, todo el sí, 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 mundo. sí, sí, sí. O sea, es que un choque de estos gigantes, un roce de esas dos placas tectónicas que hemos comentado antes, provocaría un terremoto que afectaría a todo el mundo. Porque, lo que hemos comentado, todo el comercio mundial de muchas cosas imprescindibles pasa por ahí y viene de China. Si tenemos esa fricción o tenemos ese bloqueo de puertos o una tensión en la zona, acordaros lo que sucedió en su momento con el COVID, con la pandemia, cuando hubo puertos que se atascaron por la falta de contenedores o por contenedores Ujú. acumulados, por la falta de trabajadores para las cargas y las descargas, la que se montó. Pues imaginémonos un conflicto bélico en la zona, o ni siquiera un conflicto bélico de alta intensidad, un periodo de alta tensión. O, por ejemplo, lo que pasó cuando el Evergreen se cruzó en el canal de Suez. ¿Te acuerdas? Sí, 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 que estuvo parado más de un mes todo el comercio mundial, sí, sí. El impacto que tuvo eso, ¿no? En la industria mundial. Entonces, estamos hablando de dos potencias regionales, pero ojo, porque claro, China es la segunda economía del mundo. Entonces, Ah, y la India, si no me equivoco, cuando hemos hablado de Fuerzas Armadas, creo que son las terceras Fuerzas Armadas del mundo. no, el número sin duda ninguna, sí, 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 sí. Estamos dando 1 millón y pico mil de hombres, ¿eh? Que bueno, Entonces, que realmente a lo mejor no tienen para darles armas a todos a la vez, pero sí, 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 pero bueno, que no estamos hablando de ninguna broma, ¿eh? no, no, no. Claro, el tema, por ejemplo, aquí, la negación del terreno con estos sistemas de misiles navales y tal, es más fácil que plantear una guerra mejor de barcos, de lucha de barcos. Lo que harían sería poner sistemas Sí, antibarcos de hecho, en los estrechos, ¿no? la tendencia ahora
La tendencia ahora, incluso la nueva tendencia en Estados Unidos con los marines, son unidades de combate no muy grandes, equipadas con misiles antibuque móviles, de la forma que realizan una operación anfibia en un punto, el que sea, se hacen con una zona de terreno pequeña. Su intención ya no es como estaba pensado antes, que la infantería marina desembarca, toma una cabeza de playa, avanza, expande esa cabeza de playa y continúa avanzando. Y después llegan la siguiente fuerza. No, no. Ellos se quedan en la zona marítima. O sea, su área de actuación es la zona costera, la zona marítima. ¿Para qué? Pues como tú has comentado, para emplazar esos misiles antibuque a esa posibilidad de largo alcance y muy móviles, y desde pequeñas plataformas, islas pequeñas o zonas costeras y clave, controlas todo el tráfico en una zona inmensa. Eres capaz de emplazar una batería de misiles con 2 lanzadores a 6 tubos cada uno y tienes un fondillo de 24 misiles, pues tú fíjate la que puedes montar Sí, sí, sí. en una zona. Sí, sí, es que Eso, ahora, y eso claro. es al azar. No, y con los drones, por ejemplo, ayer hicimos un programa sobre drones iraníes y están desarrollando unos navales de low cost también para hacer esas misiones. Es decir, al final ya no hace falta grandes flotas para acabar con una flota. Puedes acabar con sistemas de estos de bajo coste. Hombre, en este caso que voy a comentar, no se ha acabado con una flota, pero tampoco hace falta tener una flota para poner en jaque a otra. Y el ejemplo lo tenemos en Ucrania. Como Claro, Ucrania, con muy pocos medios y pocos medios antibuque y unos pocos ha sido capaz de, digamos, de desactivar, por así decirlo, prácticamente la flota del Mar Negro, al menos en lo que se refiere a las acciones de los buques, acciones costeras, el desembarco anfibio y demás. La ha dejado su acción reducida al lanzamiento de misiles de crucero, pero desde muy lejos de la costa. sí, sí, Desde muy hicieron lejos. la negación del mar. Es que es el papel de muchas en sí de las Sí, sí, armadas muchas veces, negar el mar. efectivamente. Mm. Aquí me acabo de encontrar un mapa un poco, si antes hablamos del collar de perlas chino, ¿no? Pues también los indios tienen su collar de perlas. Por ejemplo, tienen una base en construcción en Irán, que es muy interesante, en Chabahar, Sí. que ahí también tienen un puerto y entrenamientos submarinos. O sea, después tienen en los Emiratos Árabes Unidos una cooperación para la protección de las reservas de petróleo Ahora que voy con tienen el ahí. tema de Emiratos Árabes, que ahora me ha recordado que se me ha pasado a decirlo. En Omán también tienen un permiso para usar los puertos de Dukun. En las Seychelles también tienen los indios. En las Islas Mauricio. En Madagascar también tienen una pequeña naval facility. O sea, una especie No, ahí lo que tienen es un radar. Han emplazado un radar. radar. Ah. Un radar tienen en Madagascar. Ah, pues debe ser eso. Communication facility, claro, Sí, comunicaciones, es sí. un radar. Sí, sí. Claro, fíjate, digamos, lo que podemos llamar un contracerco, Mm. llevándolo, digamos, a táctica terrestre de muy bajo nivel. China ha hecho un cerco, entre comillas, y ellos han hecho un contracerco. Están haciéndole un anillo exterior al anillo Claro, de. Sí, 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 sí. efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Esto hay varios estudiosos de la varios, lo diré, como Mann, por ejemplo, que hablan en su momento de este tema. Sí, es teoría geopolítica de base, ¿no? Mm. Y efectivamente, va encaminado al control de la zona, de la zona marítima, al final. Y la forma es hacer ese contracerco. Eso lo está haciendo India. Y el hablar tú de Emiratos Árabes, es cierto que yo a la zona, bueno, China lo toco un poco en el libro, la India no lo toco para nada, pero sí lo toco un poquito de refilón cuando hablo de los acuerdos de Abraham, que una de las intenciones de Emiratos Árabes, cuando se firman los acuerdos de Abraham y se comienzan las relaciones con Israel y demás, es convertir, Israel está interesado en eso, convertir Emiratos Árabes en un hub de conexión Ujú. entre Próximo Oriente y Asia a través de la India. Porque claro, hay mucho comercio de tecnologías y de materias importantes que vienen de la India o van hacia la India. Entonces, la idea era convertir los Emiratos Árabes en un hub para todo ese trasiego de tecnología, de conocimiento y demás, de un lado al otro. Digamos, un hub en el que, evidentemente, Israel está muy interesado, Ujú. porque tiene mucho que aportar ahí. Sí, sí. De hecho, preguntaban aquí antes en el chat la relación con Israel, si también puede estar vinculado a una teoría de un posible canal alternativo al de Suez a través de Israel. No, Es mucho canal, ¿eh? Es verdad que, bueno, se puede meter un poco no, pero bueno. no, pero es cierto que, bueno, el tema de Israel más bien viene, creo yo,
por Pakistán, por todo el tema del radicalismo árabe, pero No, es que hay el un tema, canal, a ver, es factible, pero son muchos kilómetros, ¿no? hay una cosa, todos los que hayan visto la película, que la recomiendo, por cierto, La guerra de Charlie Wilson, de Tom Hanks, no sé Ujú. si te suena, Sí, sí, la vi hace tiempo. que cuenta cómo fue la operación para suministrar armas a los talibán que luchaban contra los Ujú. rusos, los soviéticos en Afganistán. Ahí se cuenta parte de la historia, y es que, curiosamente, se consiguió la colaboración de Israel con un país musulmán como es Pakistán para introducir las armas en Afganistán. Sí, sí. Entonces, ahí hubo una jugada a tres bandas en donde Israel puntualmente colaboró con Pakistán, o digamos, ambos miraron hacia otro lado, hicieron la vista gorda, porque digamos, dentro del concierto internacional pues les convenía, ¿no? Ujú. Para debilitar a Rusia. Hay muchas preguntas que tienen que ver con todo esto que estamos aquí hablando, pero hay una que no te hice y es la influencia que tiene el nuevo primer ministro y bueno, la política india, el partido este hindú, que es un poco nacionalista hindú, frente a lo mejor al del Congreso, que era, Sí. este es un poco más radical, digamos, un poco más nacionalista. ¿Y tú crees que pudo afectar a este giro en la política hacia una mayor, hacia la gran India o algo parecido? No, yo creo que India es un país tan rico, tan complejo y con tanto background, o sea, tanto detrás, que no está marcado por la tendencia política de quien esté en el gobierno, el que se sientan llamados digamos, a tener ese papel en el Mm. mundo o en la región. Es una cosa inherente a la India, inherente a su tamaño geográfico, inherente a su tamaño demográfico e inherente a su situación geográfica, Sí. que es la que le da esas posibilidades. Porque realmente China necesita controlar el Índico, pero China no tiene costa con el Índico. En Mm. cambio, la India está metida de bruces en el Índico. No, es que Lo el India consideran su mar. es China, es la India, el Índico, sí, sí, claro. Claro, lo consideran su mar. Entonces, claro, es un tema lo que ocurre es que la India tiene un problema que es importante conocer o poner encima de la mesa, y es que, si bien tiene mucho potencial, tanto con capital humano como material, tiene por otro lado un lastre que es una sociedad de una complejidad Claro. impresionante. Es decir, la complejidad de la sociedad india no deja de ser un lastre que en mucho tiempo le ha impedido progresar como debería haber progresado. Mm. Frente a Ese la sistema China, que social, tiene una gran mayoría, que es la Han, y después unos grupos étnicos claro, es que vamos a diferenciados, ver, pero pocos. no solo ya el tema de las etnias, sino el tema de las castas, Sí, aunque sí, bueno, parezca que que, después ya, sí, sí. claro, y eso es un gran lastre para el progreso social. En cambio, en India es todo mucho más uniforme, Mm. mucho más homogéneo. Entonces, en China, perdón, es mucho más homogéneo y es mucho más fácil dirigir esa población. En India tienes problemas. Incluso dentro de la propia India hay algunas veces choques entre musulmanes que viven en India, hindúes, en fin. La sociedad india es muy compleja y eso en gran parte explica el, el lastre que ha supuesto o el retraso en avanzar. Sí, sí, sí. Coincido contigo en esa percepción. Y después también, a lo mejor, la falta de una clase media que en China está surgiendo. Pero claro, China Claro, está surgiendo la clase media después del desarrollo industrial y la India dirá, también me vendrá a mí después. Lo que sí es cierto que ya lo oí en varios sitios y es algo que estoy oyendo mucho, es que mientras que la India, China creció con una industria manufacturera, la India está creciendo con esa industria manufacturera, pero ya de comienzos también como una industria de servicios. Hay mucho outsourcing o, por ejemplo, subcontratas de informática, subcontratas de teleoperadoras y cosas que están en la sí. India. Es decir, parece que tiene un desarrollo un poco distinto en ese aspecto, mientras que, por ejemplo, muchos países, muchas industrias que abandonan China por el alto precio de la mano de obra se están yendo a Vietnam o otros países. Las que se van a la India, por ejemplo, hace poco creo que iPhone está decidiendo que un nuevo modelo lo está haciendo ya directamente en la India. eh, Puede que el salto de China lo pasen ya directamente a la India porque existe, claro, cuando hablamos de un país de 1.300 millones, con que haya no sé, con un 2% de personas estudiadas, les da una posibilidad de ingenieros o matemáticos muy alta, que es lo que tiene, dicen que la India.
Vamos a ver, hay un dicho, creo que se atribuye no sé si era Steve Jobs o a quién era, o no sé si fue a Steve Jobs o fue lo diré, no me sale ahora, jolín, a Bill Gates, ¿vale? Bueno, uno de estos dos. Sí. Pero el tema está que ambas compañías y muchas compañías americanas iban a pescar, a cazar talento a la India. Ujú. Y un dicho que decían en las universidades americanas es que cuando tú te creas que eres el mejor en algo, que sepas que en un sitio que está a 5.000 kilómetros de aquí, hay 1.000.000 mejor que tú. Porque tienen un volumen mayor de gente, tienen Claro. mucha gente formándose y por simple estadística hay 1.000.000 mejor que tú. Ujú. Entonces, por eso muchas veces estas empresas americanas se han ido a la India a cazar talento. Dejaban que formaran y cuando estaban formados seleccionaban a los 1.000 mejores, que eran a la primera gente, pueden conseguir coger 1.000 mejores y se los llevaban a Estados Unidos. Ya a terminar de formarlos y a trabajar con ellos. Sí, sí. Y eso se ha hecho mucho, ¿no? Efectivamente, la India tiene otro digamos, línea de progreso, diferente a la de China. Ujú. Eh, También hay una cosa que parece por una tontería, y aquí también entran en juego los turcos, y igual hay quien se ríe, pero tiene una importancia brutal a la hora de expandir tu cultura y a la hora de asentarte en el mundo. Y es el tema del cine. Ah, claro, claro. Y la televisión. No es ninguna broma, ninguna tontería. El boom que hubo en su momento del cine de Bollywood, el cine producido en la India, que hubo películas que inundaron todos los mercados, Ujú. igual que hay ahora el boom de las series Los turcas culebrones. que está inundando toda Ujú. Europa, pero es una forma de transmitir su cultura, de expandirse, y también, por supuesto, también de hacer negocio, Bueno, en pero el es una caso forma, turco, le da una imagen a lo mejor más moderna de lo que es realmente Turquía, pero sí, claro, es cierto que eso se llama el soft imperialism, es decir, unas herramientas del imperialismo es la cultura, la claro. comida, la gastronomía, la forma Y de eso, vestir, ¿no? eso lo han aprendido los americanos, Sí, sí, evidentemente, sí. Mm. ambos países. Sí, ahí coincido contigo. No sé si tenéis algo más que aportar o vamos a las preguntas del público Vamos ya. a la pregunta de los oyentes, que si no se quedan sin el fútbol, alguno. Sí, 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 no, ya estamos para ver el fútbol todos. Yo no veo mucho fútbol, pero España sí. Relaciones reales Unión Europea e India. A nivel comercial, industrial, tecnológico, político. Si te suena así. Sí, te Pues llama la la verdad es atención. que hay cierta relación de algunos países concretos. Francia tiene bastante relación con India, eh, pero es cierto que a día de hoy, bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal, no es tan profunda ni tan desarrollada como debiera ser. Mm. Creo que quizás la Unión Europea se ha volcado más en China, siempre que hemos deslocalizado fábricas y producción, se ha llevado China antes que a la India. Entonces, de hecho, por eso quizás la India acabó cayendo un poco del lado ruso, vamos a decirlo así, Mm. o del lado soviético. Sí, sí. ¿eh? Sin estar del todo en su lado. Es decir, era de los países no No, alineados, no, pero estaba un poquitín. sí, Eso, no eso. eran no alineados, pero bueno, tengo un deje un poco. Sí, 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 sí. Sin duda ninguna. De hecho, creo que viene después la pregunta. ¿Tiene China interés en un canal alternativo a Suez por Israel? Ah, China. Ah, China. No, No, pero eso es una entelequia, no, una no. utopía. Además del procedimiento de alquilar material ruso o de fabricar material ruso con licencia, ¿están dando la India pasos para dotarse de proyectos militares propios? Algunos sí tiene, sobre todo en el tema de misiles, de drones, pero proyectos a gran escala bueno, buques y submarinos creo que no, son todos bajo licencia Ujú. lo que están haciendo. Pero proyectos a gran escala, por ejemplo, de un avión de combate indio, por contra que Pakistán. Pakistán sí ha sido capaz de desarrollar un avión de combate propio. ¿Ah? Que lo ha exportado a algunos países, incluso, creo que incluso lo iba a vender, fíjate, a Argentina. Argentina parece ser que iba a comprar aviones a Pakistán. Siempre se ha dicho que tu peor enemigo es tu vecino. ¿Cuál será la relación futura India-Estados Unidos, teniendo en cuenta la debilidad mostrada por Rusia? Mira, yo en esto, antes me llamó la atención en unas maniobras que hubo en septiembre, no me acuerdo cómo se llaman, operación, no, es en Vladivostok, en esa zona, hay unas operaciones que participa siempre China, y este año, pese a todo, la India mandó por primera vez tropas a esas maniobras rusas, unos gurkas, y me llamó la atención, es decir, cuando todos los países están como alejándose de Rusia, va y la India y manda tropas a esas operaciones.
No sé si te suena a ti a esas maniobras. Sí, bueno, pero ten en cuenta que fue la época más o menos en la que se estaban negociando los contratos de petróleo, porque hay que tener en cuenta Sí, también, sí. Que India ha aprovechado la coyuntura, igual que China, y ha estado comprando mucho petróleo a Rusia, eso sí, con un descuento bastante potente. Sí, sí, un 30%, sí. Entonces ha estado aprovechando la coyuntura, ¿no? Pero bueno, yo creo que la posición rusa va a quedar muy debilitada cuando acabe todo esto y no va a ser un actor determinante ni para el papel de China ni para el papel de la India. De hecho, tiene que ver un poco con el programa que hicimos sobre el Ártico, que recomiendo a la gente verlo. Si la India pone pegas o le complica un poco con estos anillos, con una posible Sí, base, el desarrollo de una ruta marítima por el Ártico con una Rusia de capa caída, a China le va a favorecer, porque va a hombre, poder evidentemente. incluso obligar a Rusia a dejarle poner bases militares en esa ruta Es que del esa podría Ártico, ser, ¿no? estás apuntando una opción muy interesante, que podría ser en un momento dado. Esto es un supuesto, y estamos jugando Sí, 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 a supuesto de. Sí, sí, sí. a un posible escenario, ¿no? Pero si la guerra de Ucrania acaba con una Rusia tan debilitada como esperamos que va a quedar y tan dependiente de China como esperamos que va a quedar, a lo mejor en contraprestación a cierta ayuda que le va a hacer falta a Rusia, pues China le va a pedir que le permita usar algunos puertos del Ártico, Ujú. o si, no digo comprarlo ni alquilarlo, pero sí usarlo o alguna base conjunta. De hecho, si te das cuenta, eh, estos días atrás ha habido ya alguna operación conjunta ruso-china, o sino-rusa, mejor dicho, con patrullas aéreas conjuntas y demás. Ujú. Eh, Rusia lo vende como que es un logro ruso, pero yo diría que no, es un logro chino. Bueno, sí, depende de dónde estaban haciéndolo, en Rusia o en China. Yo lo vendería como un logro chino. Ujú. Que hay quien tira la sartén por el banco es China. Y ahí lo habíamos hablado casi al principio, y yo en más programas cuando me preguntaron, eh, si Rusia se acerca a China, no va a ser como uno igual, va a ser como alguien que le vende a alguien que le compra. Es decir, mucha gente piensa Claro, que el claro, que vende claro. es el que No, tiene el poder. No, cuando tú eres el único cliente que vas a tener es una persona, eres un cautivo de esa persona que te compra. Porque esa persona puede comprar a más gente, pero tú no le puedes vender a nadie, ¿no? Que es lo que le puede llegar a pasar a Rusia. claro, A una escala efectivamente. grande. Es decir, siempre habrá algún país que te compre, pero si no te compra Europa, en Estados Unidos, tu capacidad se va a ver muy reducida. Sobre todo en gas, ¿eh? Efectivamente. Más preguntas por ahí. Difícil equilibrio India-Estados Unidos. No, vale, eso está. Y la ruta por Perú, Nicaragua y posiblemente México le valdría a China. Eso es la ruta de la seda es el ramal americano, pero Claro, sería la parte americana, pero la parte mollar, la parte gorda, por así decirlo, es la que hemos hablado, la que sale de Pakistán y va hacia el Índico, el Mar Rojo, Canal de Suez y al Mediterráneo y Europa. ujú. Una pregunta que hacen en cuanto a guerra informática, que es algo que se habla mucho en todo esto de la guerra híbrida. ¿Cuál de los dos países era más potente, China o India? Claro, porque una Pues cosa no sé. es quién tiene más electrónica, que eso es la India, la China, perdona, pero el que tenga mejores informáticos, no sé, ¿no? Pues ahí me pillas. Sinceramente, ahí el oyente me pilla porque está difícil la cosa, de decidir. Sí, porque son dos países bastante buenos, sobre todo, a ver, en informáticos la India es muy bueno. Otra cosa es en desarrollo electrónico, porque la electrónica se hace en Taiwán y en China, ¿no? Claro, Pero no es lo mismo la electrónica que la informática. O sea. hay que tener en cuenta que, la India tradicionalmente es un país con mucho talento informático y mucho talento de gente en matemáticas. Sí, sí. Esta pregunta, bueno, ¿qué país es más corrupto, China o Rusia? Bueno, es complicado. Joder. En China, es que en China está Bueno, muy. corrupto, pues fíjate, no, te voy a decir claramente, Rusia. O sea, la corrupción sistémica que hay en Rusia no la hay en China. Pero porque Eh, estará más controlada, claro. Yo creo que sí, que es un Partidos tema. que hacen un control férreo. Sí, sí. Otra cosa es que en la cúpula del partido tenga algún tipo de corrupción hacia una cúpula pequeña, pero el nivel de corrupción generalizado Sí, que sí. hemos visto en Rusia, eso no lo hay en China, vamos, te la juegas. Hay un tema de. Sí, sí, te la juegas y la bala la paga tu familia. Que eso ya en algún caso de corrupción pasó. El tema de China, que cada vez hay más economistas que lo están diciendo, que puede que el cálculo que estemos haciendo sobre cifras económicas de China esté confundido en un 30% de más. Es decir, parte de su crecimiento se basó en la burbuja esta inmobiliaria,
que incluso hay una sola provincia en China que su valor inmobiliario es el mismo, la mitad que todo Estados Unidos. Es decir, la especulación inmobiliaria en las ventas. Y teniendo en cuenta toda esa burbuja que va a estallar porque es falsa, el PIB chino sería un 30% menos real, sin contar el COVID, ¿eh? Yo lo he escuchado también, efectivamente, que hay, pero claro, muchas veces estas cosas es, ¿cómo explicarlo? No es tanto lo que sea, sino lo que aparente, ¿no? Y como realmente no sabemos datos reales de la economía china, como por la opacidad que tiene, pues podría ser complicado saber ese dato con certeza, pero realmente yo tampoco me tiraría tan a la baja, ¿eh? O sea, yo no me fiere tanto de esos datos. O sea, Dame, China un no deja de ser 30% una es mucho, potencia. sí. ¿Cómo? Que un 30% es mucho, pero bueno. No deja de ser una gran potencia y no deja de ser, ¿sabes? No sé, tengo mi duda No, de no, que si incluso tanto. aunque, Lucas, aunque le quitemos un 30%, seguiría siendo la segunda potencia, yo creo. O sea, sí, Efectivamente. sí. Lo que era muy interesante en una gráfica que vi, que me llamó mucho la atención, es lo que dedica una persona de renta en Nueva York para comprarse una casa. Sí, Eran como 7 años de su vida. Y en China, en algunas ciudades, 40 años de su vida. Digamos, el ciudadano medio. Claro, hay que tener en cuenta que, claro, que esa casa en China no la compra el ciudadano medio. Es decir, ya, claro, es que vamos a ver, es claro, claro, claro. que Que esa esa gráfica es clase que, media en claro. China la puedes encontrar en algunas ciudades, en Beijing, Ujú, en Shanghái, pero poco más. sí, El sí. resto del país no tiene esa clase media. Pero Y claro, de esto hecho, es la clase media, creo que ponía de la región, de la misma ciudad. Pero claro, la gente que no tiene para comprarse para pagar una hipoteca no tiene acceso a la vivienda, claro. claro. ¿Habéis visto los huevos de plancha envasados en plástico de mercado? Eso no tiene nada que ver con esto. China ahora estará pidiendo. Ah, bueno, sí, hay una cosa interesante. Dice Kirguistán y Tayikistán, toda esa zona, que claro, que China está jugando también en ese escenario para su interés, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, en Kirguistán algo pasó hace poco, que oí yo que habían comprado los chinos algo, me parece, ¿no? Misiles o Bueno, drones o algo así, no sé. eh, China está influyendo en esa zona, también en Kazajstán, tiene intereses China, entran dentro de su órbita, ¿vale? Ahí tengo un poco en competencia con Rusia, Ujú. ¿vale? Pero de momento la influencia china, bueno, es más por temas de etnia que tienen, pero poco más. Sí, sí. Yo sí, yo oí que eso, Kazajistán sí que hubo un intento, o se están Sí. acercando bastante a ellos, sí. Pues pregunta si hay alguna más, que hay que ver un poco, Lucas quiere ver el partido y yo después tengo otro programa a las 10. ¿Y tú tienes hoy tarea? Sí, 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 tenemos uno de Bakhmut, un poco, bueno, vas a hablar del frente de batalla y de Bakhmut. Te estuve escuchando el otro día con Jordi Sí, Yasser y bueno, más o menos lo que ibas a comentar tú es lo que nosotros teníamos pensado comentar, un poco la semejanza que hay con el Son, sí, con la guerra de posiciones. sí que es tremendo. Sí, sí, sí. Yo los vídeos que veo en los dos bandos, en el ucraniano y en No, el no, ruso, en la lucha en el agua, en las coges franjas. cualquier foto de cualquiera Sí, de los sí. dos bandos, la pones en blanco y negro, dices que es el SOM en el 16 y cuela perfectamente. Lo que cambia la temperatura en la que está esa gente metida en ese lodazal. Efectivamente. Sí, sí. Pues, a ver si no hay más preguntas, pues, Lucas, el próximo programa volveremos a hablar un poco de Ucrania, ¿no? Bueno, ya veremos a ver qué sucede. Si no, buscaremos un tema paralelo como este, A para mí ir me tocando. gusta, a ver, personalmente, me gusta más de estos programas hablar de cosas que no son de Ucrania, pero Sí, bueno, la porque gente. vamos tocando cosas. Quizás, no sé, creo que ha habido gente que lo ha pedido. Si la próxima vez que ya estaré en casa, espero, y con tiempo y bien preparado y demás, que con más tiempo, podemos empezar a buscar algo, yo creo que del Sahel. Sería interesante. Vale, volver a Sahel, ¿no? Hemos hecho uno, pero Sí, volver, vale. No, de hecho, mira, tiene que ver un poco con ese bombardeo misterioso que sufrieron los de la Wagner el otro día, ¿no? sí, sí, volver a la zona del Sahel, Mali, y ver toda esa zona, porque sigo diciendo, bueno, lo he comentado varias veces, he comentado en redes, que lo gordo para nosotros se nos viene en esa zona. No, no, para España seguro, sí. Pero estamos cometiendo el error de que la estamos abandonando. Francia está abandonando Mali, se está yendo a Níger, pero se va a Níger por intereses puramente particulares y nacionales, que son las minas de oro y las minas de uranio, Ujú. porque no puede evitar que esas minas de uranio caigan bajo control ruso a través de la Wagner. Pero el tema de Mali es muy preocupante y el tema de Mauritania mucho más, porque aún Mauritania está estable
pero si empieza a desestabilizarse y empieza el yihadismo a expandirse hacia Mauritania, lo tenemos ya a las puertas, ¿eh? No, y en pasa la costa, es la costa, o sea. Y no, lo tenemos a las ¿No? puertas y lo tenemos al lado de Marruecos y, como siempre digo, el gran peligro para nosotros es que Marruecos se desestabilice. Como Sí, Marruecos se sí. desestabilice, entonces tenemos un problema gordo de verdad. Sí, ahí coincido contigo, lo hicimos ya, lo hablamos ya en el programa del Sahel y uno que tengo hace poco de Marruecos también, hablamos de lo mismo, que nuestro problema es la frontera sur, aunque no nadie hable de ella y nadie quiera ver la importancia que tiene, ¿no? Sí, aunque la última reunión de la OTAN se habló en Madrid, se habló lo diré, la política está de 360 y se habló del Mm, flanco sur y demás, pero evidentemente están todos los ojos puestos en Ucrania, todos los ojos puestos en el este y, y creo que es un error que no volquemos es decir, hay que seguir ayudando a Ucrania, pero tendríamos que tener ya un plan previsto y empezar a mirar no solamente España, Francia e Italia principalmente y Portugal mirando al sur, mm. preparándonos y la emisión de Mali, en lugar de dejarla, reforzarla o ver cómo se puede, o trasladarla a Mauritania, pero ejercer ya ahí de muro de contención. Sí, sí, ahí coincido contigo. Pues tenemos ese tema y también apuntan por aquí otro tema interesante que es Japón, China, toda esa zona del mar de China, que también es un lugar muy Eso caliente geopolíticamente. es muy curioso porque, y con todo el tema de Taiwán y demás, entre Japón, China y Corea, Mm, hay una serie de intereses cruzados impresionantes, en los cuales hay algunos puntos en los que los intereses chinos y coreanos coinciden, otros puntos en los que los intereses de Corea y Japón coinciden, mm. otros luego están enfrentados. Es súper interesante, es un tema muy, muy interesante. ¿Eh? Pues a la gente que decida, Sahel Hay un juego o ahí, mar de hay un China. juego ahí a varias bandas que es muy Sí, interesante. sí. Sí, sí. Pues en tu libro Visión Global das unas pinceladas de China. Es verdad que de la India no comentas, pero para otro libro ya te puedes adentrar Sí, sí. en este tema. Ahora que la gente, el libro Visión Global que se vende en Amazon, está en la descripción del programa el enlace de compra y el que lo compre por ahí ayudas a Lucas y ayudas a Bellum Artis, ya que es la única forma de comprarlo en Amazon, pues a través de Bellum Claro. Artis mucho mejor. Lo podéis conseguir en formato Kindle y también está en un límite, ¿no? Sí, está en Bueno, Unlimited, pues está en Kindle y está en papel, en los tres Pues formatos. en un limit significa que todos los que sois clientes de un limit de Amazon, entrar a comprarlo y lo leeréis mañana o pasado, pero ayudáis ya a Lucas con su libro también. Pues la verdad que, Lucas, yo tengo que agradecerte las visiones que nos das, esta visión global de los conflictos, no solo basándose en la parte militar, sino en la parte política, económica y lo que muchas veces no pensamos, ¿no? Es decir, todo lo que tienen tres hijos Sí, en los conflictos, ¿no? Es decir, al final la India es una potencia que puede crecer mucho en población si lo hace muy bien y hace un desarrollo bueno, económico y sobre todo educativo. Puede llegar a convertirse en la tercera potencia mundial fácilmente y si a China le va mal, en la segunda o en la primera, quién sabe. claro. Sí, pero aquí la clave es, como hemos comentado casi al final, es el constructo social de la India. Claro, claro, es muy complejo. Sí, Esa estructura social que tiene la India, hasta que no sean capaces de superarlo y de poner un poco de orden ahí, lo van a tener muy difícil. sí, sí. Ahí coincido contigo. Coincido contigo. Pues no sé cómo va el partido, pero a ver, vamos a ver cómo va, si va ganando España solamente para... A ver. Ganamos 0-1. Bueno, Gol de Morata. lo visto. Pues te dejo, Lucas, para que veas el partido que quieres verlo y yo voy a verlo un poco también. Y muchas gracias a todos los que estáis en el directo y espero a los que venís después que os haya gustado y que os animéis a leer el libro Visión Global de Lucas. Y también si queréis ya para Reyes, algo que tiene que ver con el pasado, Cayo Cayo Mario. Mario, el tercer Sí, fundador señor. de Roma, que está a la venta en todos los sitios. Bueno, todos los sitios no, pedirlo porque está agotado, a ver si consigues alguno y si no, va a venir más libros y posiblemente una segunda edición ampliada con otro formato. Pues muchas gracias a todos y darle me gusta, dejar un comentario y hacer la encuesta, ¿no? ¿Sahel o Mar de China para el Ahí está. próximo programa? Perfecto. Muchas gracias, Lucas, y no te molesto más y descansa, Adiós. que tienes un horario muy distinto aquí al mío. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos los que estáis en el directo y a los que estáis en diferido, darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente nos descubra y aprenda del pasado para comprender el presente. Ya sabéis que la historia
No es que se repita, pero rima mucho y por desgracia los que conocemos el pasado podemos llegar a entender lo que va a suceder. Nada más, y si os ha gustado este programa, nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, PayPal, Bizum, que en el teléfono que está en la descripción, y YouTube y iVoox. No os molesto más y hasta la próxima historia hablada.